Buenas tardes, soy Miguel Ángel Vila Espeso, director de IVAC, Instituto de Certificación. Así es, el Reglamento General de Protección de Datos, que entra en vigor en el año 2018, incorpora dos nuevos derechos a los que tradicionalmente todos estamos habituados, que se conocían habitualmente como derecho ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, e incorpora dos derechos nuevos, que es el de portabilidad y el de limitación del uso de los datos. No son derechos muy novedosos, no implican grandes cambios, pero bueno, alguna pequeña novedad respecto a la Ley de Protección de Datos vigente en ese momento y que ha quedado derogada con el nuevo reglamento. Pues de forma breve y concisa, intentando que se aclare, el derecho de acceso es el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar de cualquier organización, empresa, asociación, administración pública, cualquier organización que trate datos personales, el derecho de solicitar y saber qué tipo de datos personales utiliza esa organización suyos. El derecho de rectificación es el derecho que tiene todo ciudadano a que la organización que maneja, que utiliza datos de carácter personal, mantenga la calidad de los datos y por tanto rectifique cualquier información, cualquier dato disponible que haya cambiado. Si cambia el domicilio de residencia, pues que la entidad que utiliza ese domicilio a los efectos que sea, del tratamiento que sea, pues que lo actualice. El derecho de cancelación implica el derecho que tenemos los ciudadanos a que cuando una entidad, una organización no necesita nuestros datos personales para un determinado tratamiento, pues nos borre, nos dé de baja, cancele nuestros datos y no los vuelva a utilizar. El derecho de oposición, eso, todos los derechos anteriormente reconocidos y también evidentemente reconocido en el nuevo reglamento, es el derecho que tenemos los ciudadanos a oponernos al tratamiento de datos personales por las organizaciones. Aquí sí que ha habido una modificación sustancial en el nuevo reglamento, en la medida en que con la Ley Orgánica de Protección de Datos, digamos, el consentimiento para el uso de datos personales se daba por concedido, era tácito, en la medida que tú no te oponías a ese tratamiento, y el nuevo reglamento, o el Reglamento General de Protección de Datos, que es como se conoce, exige una autorización expresa para el tratamiento de los datos personales que utilizan las organizaciones para desarrollar sus actividades, salvo en los casos en que la ley ampare ese tratamiento de datos o salvo situaciones que afecten a intereses vitales del individuo. Por ejemplo, pues una persona que accede a un hospital, entra a un hospital en estado grave y el médico necesita conocer sus antecedentes, digamos, su histórico de enfermedades, pues sin necesidad del consentimiento para proteger intereses vitales, pues digamos está legitimado para acceder por el mecanismo que sea a sus antecedentes clínicos, sanitarios y demás, pues para saber qué dolencias ha podido tener esa persona a efectos de dar el tratamiento más adecuado. Y los dos nuevos derechos que incorpora el derecho de limitación es una especie de variante del de oposición, es decir, tú te puedes oponer, o significa que tú te puedes oponer al tratamiento de determinados tratamientos de tus datos personales y no a otros. Es una especie, insisto, de variante del derecho de oposición. Y por último, derecho de portabilidad, puesto que estamos en la era tecnológica, lo que te da derecho es a solicitar a cualquier entidad que tenga tus datos personales, pues a que te los facilite en soporte electrónico, simplemente para agilizar trámites ante cualquier otra entidad. Se cumple en el momento en que la entidad, la organización, voy a referirme siempre a organizaciones para no diferenciar entre empresas, asociaciones, administraciones públicas y demás. Cualquier organización, en el momento en que recoge tus datos personales para hacer cualquier tipo de tratamiento es cualquier operación que se haga con tus datos personales. La confección anónima es un tratamiento de datos personales, la inscripción en un curso es un tratamiento de datos personales, la inscripción de un asociado, una asociación y darlo de alta en la asociación es un tratamiento de datos personales. Se necesitan datos personales para cursar esa inscripción. El derecho o lo que tiene que hacer la asociación, las organizaciones, es en el momento en que toman los datos personales informar al interesado de el uso para el que va a hacer, el uso que va a dar a esos datos personales, la finalidad para la que toma los datos personales y en su lugar tiene que pedir el consentimiento expreso
no solamente para ese tratamiento, sino para otros posibles tratamientos no inicialmente contemplados. Me explico. Si una asociación al momento de inscripción solicita los datos que sean de la persona, pues para inscribirse, el nombre, domicilio, DNI, etcétera, evidentemente tiene que informar que esos datos se van a utilizar para darle de alta en la asociación y que pueda ejercer los derechos de, pero al mismo tiempo tiene que solicitar su autorización para que esos datos de carácter personal poder ser utilizados en su caso para informarle de otro tipo de actividades que pueda desarrollar la asociación. Por ejemplo, formación, si hace formación, invitación a viajes, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esos otros usos distintos para los que la persona, digamos, cede o da sus datos personales, tiene que ser manifestado expresamente y el consentimiento tiene que ser expreso. Volviendo a la pregunta anterior, la limitación, es posible que un asociado dijera: no, yo te dejo que utilices mis datos para que me des de alta y ejercer mis derechos simplemente como asociado, que será participar en la vida asociativa de asamblea general, presentarme a órganos de gobierno, lo que sea, pero no te permito que me suministres información de cursos, por ejemplo, que organice la asociación, o de cualquier otro tipo de evento, o que me informes de pólizas o compañías aseguradoras que se ha dirigido la asociación a ofrecer mejores condiciones. Pues tiene que tener en cuenta, yo creo, que tres cosas fundamentales. La primera, y para disipar muchas dudas que existen en este terreno, es el tema de la necesidad o no de un delegado de protección de datos, una figura que incorpora el nuevo reglamento de protección de datos. El delegado de protección de datos es una especie de órgano. Voy a hablar de órgano porque puede ser realmente un grupo de personas dentro de la organización, dentro de la asociación en su caso, que hace un poquito las funciones de órgano asesor y de vigilante del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos dentro de la asociación. El reglamento exige o ha incorporado esa figura en el nuevo texto procedente del derecho alemán, y ha determinado en qué casos es necesario tener esa figura y en qué casos no es necesario, lo que no significa que una entidad voluntariamente pueda tener la figura de delegado de protección de datos. Pero como norma general, y para disipar dudas y mucha conflictividad que se ha generado con esta figura, una asociación por principio y en principio no necesita delegado de protección de datos. Delegado de protección de datos, la ley tasa muy bien en qué casos es obligatorio, por ejemplo, entidades bancarias, entidades que informan de situación crediticia, de deudas, impagados y demás, empresas de seguridad, empresas de confección de perfiles, es decir, están muy tasados las empresas que necesitan, son empresas o que utilicen grandes volúmenes de datos. Ni siquiera hospitales, por ejemplo, pero ni siquiera el hecho de meramente tratar datos de salud obliga a tener un delegado de protección de datos. Por ejemplo, una clínica, un médico en su consulta no necesita delegado de protección de datos, aunque utilice datos de salud. Un hospital sí que necesita un delegado de protección de datos, utilizando también datos de salud. Con lo cual, como norma general y salvando las posibles situaciones excepcionales de asociaciones, como norma general, una asociación no va a necesitar un delegado de protección de datos. A partir de ahí, lo que sí que tiene que tener es ver de qué manera se cumple con el reglamento. Lo primero que tendría que hacer es analizar qué datos se utiliza y de quién utiliza esos datos. Y básicamente va a utilizar datos, pensando en una asociación, va a utilizar datos de los propios asociados para prestar los servicios propios de la asociación, va a utilizar datos de proveedores, en la medida que toda asociación pues va a comprar bienes y servicios, y en principio puede utilizar también datos, vamos a llamarlo de usuarios, si la actividad de la asociación puede tener un carácter externo a los propios asociados, puede organizar perfectamente actividades del tipo que sea, dirigida no exclusivamente a asociados, con lo cual vamos a llamarles usuarios o clientes de esa asociación. Con lo cual son los tres, digamos, colectivos que básicamente va a utilizar una asociación. A partir de ahí identifica de esos colectivos qué datos utiliza, qué datos va a utilizar. Aquí también el nuevo reglamento introduce un elemento importante y es el tema de la minimización de datos. ¿Qué significa minimización de datos? Significa que cuando tú pides, una empresa, una asociación pide datos de carácter personal,
tiene que solicitar los mínimos posibles para los fines previstos del tratamiento. Es decir, si yo para inscribir a un usuario en un curso de formación solamente necesito saber su nombre, su teléfono y su dirección, por ejemplo, no tengo que preguntarle domicilio, no tengo que preguntarle edad, no tengo que preguntarle estado civil, no tengo que preguntarle datos que no son estrictamente necesarios para el fin para el cual van a ser tratados esos datos. Es el principio de minimización que rige para todos los casos, ¿de acuerdo? Que para todos los casos que se hace un tratamiento de datos. Bien, tenemos ya los datos, el uso que se va a hacer de esos datos. Lo siguiente, y esta es una obligación que sí que impone el reglamento y que viene a sustituir a la antigua inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, es tener un registro de tratamientos. Un registro de tratamientos no es ni más ni menos que un documento, es necesario que esté documentado, un documento donde se identifique qué datos personales utilizo y para qué finalidad utilizo esos datos y el momento en que recojo esos datos. Pensando en una asociación, pues por ejemplo, el registro de asociados, datos de asociados, pues lo normal será que en ese registro de tratamientos diga qué datos personales utilizo, pues nombre, DNI, domicilio, teléfono de contacto, cuenta corriente, página de las facturas, las cuotas, los datos que necesite. Finalidad del tratamiento. Que el interesado ejerza los derechos que como asociado le corresponden y ya está. Tendrá que identificar también si esos datos van a ser cedidos o no. Entraremos luego en el tema del responsable del encargado del tratamiento si quieres, pero en principio básicamente el registro lo que significa es tener una identificación de qué datos y para qué uso esos datos. El registro de proveedores, de datos de proveedores. Datos de proveedores será necesario identificar ese registro de tratamiento en la medida que del proveedor, por ejemplo, el proveedor de papelería, tengamos algún tipo de dato de carácter personal. Insisto, si solamente tenemos la razón social, el NIF y el domicilio de la empresa proveedora de papelería y no tenemos ningún otro dato personal, el nombre del gerente, el nombre del comercial, el nombre del que nos atiende los pedidos, lo que sea, ahí no hay un dato personal, ¿de acuerdo? Con lo cual no habría que tener ese registro de tratamiento, pero bueno, generalmente todas las organizaciones, todas las entidades de sus proveedores como mínimo tienen pues los datos de la razón social y demás que te he comentado, y al mismo tiempo pues siempre hay una persona de contacto, un representante legal, alguien a quien te diriges, un correo para hacer los pedidos y que en muchas ocasiones va asociado a una persona, etcétera. Y luego pues de los asociados o usuarios de los servicios, lo que te comentaba antes, si por ejemplo la asociación organiza charlas divulgativas del tipo que sea, pues utilizará los datos personales de esas inscripciones a las charlas pues para que el interesado pueda asistir, participar y demás. Y eso pues se refleja en el registro de tratamientos y hasta en definitiva es una identificación básicamente de qué datos utilizo y para qué los utilizo. A partir de ahí, lo que tiene que pensar la asociación es cómo informa a los interesados de los derechos que tiene o que le otorga el Reglamento de Protección de Datos. Entonces, en la primera toma de contacto, donde le pides datos de carácter personal, es cuando tendrás que darle una hojita, un papelito, donde le informes de los derechos. Y esos derechos le informas de los fines del tratamiento, de que los datos los fines del tratamiento, y en su caso le tienes que informar de si esos datos van a ser cedidos a un tercero o no van a ser cedidos a un tercero. ¿Qué significa la cesión de datos de terceros? Significa que la propia asociación no gestiona, o sea, pese a que toma esos datos es responsable del tratamiento, pero no los va a gestionar. Por ejemplo, la asociación tiene trabajadores, los trabajadores le dan los datos personales para poder hacer el contrato, para poder hacer las nóminas, pero la asociación no tiene medios suficientes o no tiene recursos para hacer las nóminas, con lo cual las nóminas se las hace una entidad externa, un asesor laboral, una gestoría, lo que sea. Pues bueno, esos datos son cedidos a un tercero para que por cuenta del responsable de la asociación desarrolle un determinado tratamiento de datos. Esa asesoría, esa gestoría, ese asesor asume la figura de encargado del tratamiento por cuenta del responsable.
esa relación entre responsable y encargado de tratamiento tiene que estar documentada, y el responsable, la asociación, tiene que decirle al encargado para qué puede utilizar esos datos y para qué no puede utilizar esos datos. Es decir, si el objetivo del tratamiento si el objetivo de la cesión es confeccionar las nóminas, tendrá que decirle: te permito que utilices esos datos para hacer las nóminas, pero no te permito que utilices esos datos para ofrecerles seguros o cualquier otro servicio, confección de renta, etcétera, ¿de acuerdo? Y es más, y tiene que definirle qué medidas de seguridad tiene que poner para garantizar la seguridad de los datos que le facilito, y en su defecto se le debe exigir cumplir con las medidas de seguridad que fija el reglamento. Digamos, el nuevo reglamento refuerza de manera importante todo el tema de la seguridad de los datos. Ten en cuenta que la ley de protección de datos es del año 95, había ya tecnología, había internet, había todo eso, redes sociales, había todas esas cosas, pero estamos en el 2018 y eso ha evolucionado sobremanera, con lo cual ha hecho mucho énfasis en la seguridad de los datos y sobre todo en la seguridad de los datos electrónicos, de la información electrónica, con lo cual no te obliga a ningún tipo de formato. Puedes utilizar el tradicional ficha, formato, o puedes utilizar la inscripción a través de una página web de la asociación, que es algo que también es habitual. Oiga, rellene los datos en una página web, haga la firma electrónica y queda de alto. Bien en soporte papel o bien en soporte electrónico, lo que vas a tener que establecer es lo que el reglamento llama medidas técnicas y organizativas para asegurar o garantizar la seguridad de esos datos, es decir, para impedir que nadie de forma indebida acceda y tome esos datos, ¿de acuerdo? Aquí se abre todo un mundo y aquí es donde realmente las empresas y las asociaciones especialmente van a tener serias dificultades, muchas veces por la escasez de recursos, ¿vale? Porque en el fondo todos los tiros apuntan a que todas las organizaciones en España van a tener que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, y que no se os quite, no se os vaya esta palabra o este nombre de la cabeza, porque vais a morir, o vais a desembocar necesariamente en ello. Y el Esquema Nacional de Seguridad es muy riguroso en cuanto a la protección de la información de carácter lógica, información en soporte. Evidentemente, si la información tuya está en la nube, como dices, que es una práctica habitual y está de moda tal, tendrás que pedir al proveedor de esos servicios garantías de que hay medidas de seguridad adecuadas para impedir el acceso por parte de terceros a esos datos. Pero cuidado, que tú también internamente tendrás que tener una política de seguridad para limitar el acceso a esos datos, por parte de quién, una política de usuarios, una política de contraseñas, es decir, que la cosa se va complicando. Y digo que las asociaciones vayáis con mucho cuidado, porque, y especialmente en el momento en que utilicéis recursos públicos, porque tarde o temprano, y más vale que vayáis pensando que os va a llegar y esto no va conmigo, porque va a llegar, y de hecho la Ley Orgánica de Desarrollo del Reglamento ha incorporado el Esquema Nacional de Seguridad. El CNN ha sacado una guía de adaptación del Esquema Nacional de Seguridad a administraciones locales, está vinculando el tema de seguridad informática con el tema de datos personales, es decir, vas viendo distintos apuntes, distintas pinceladas, dices, vale, por aquí van los tiros. De una u otra manera, el embudo nos lleva al mismo sitio, Esquema Nacional de Seguridad, que lo que hace es garantizar la seguridad de datos en soporte electrónico. Dice, y el soporte físico también, a ver si creamos todo un entorno de seguridad informática y luego resulta que la puerta donde está el servidor la dejamos abierta y el primero que llega, coge el servidor, se lo lleva. Hemos dotado de medidas de seguridad informática brutales, pero cualquiera que pasa por ahí se lleva al servidor de la oficina y nos deja sin datos, y en su casa chupa esos datos, ¿de acuerdo? Es decir, son medidas lógicas, pero cuidado que las medidas lógicas también van acompañadas de físicas, y si solamente gastaras soportes físicos que tengan, digamos, soportes físicos con datos, pues tendrías que tener medidas de seguridad, cierre de cajones, accesibilidades. Pero al final el concepto es
proteger o garantizar la seguridad del dato para accesos no permitidos. Ese es el mensaje. Me da igual que sea soporte físico que sea soporte lógico. Sí, esos tienen un tratamiento un poquito especial. Las medidas de seguridad tendrán que ser más rigurosas, pero no presentan ninguna especialidad el hecho de que sean datos sensibles. Simplemente que en tu análisis de riesgos tendrás que ver esos datos, los sensibles que son, y tendrás que establecer probablemente medidas de seguridad más rigurosas, simplemente. Pero el hecho de que sean datos de carácter personal, datos sensibles, no establece en principio distintas obligaciones. Lo que sí incorpora la ley es lo que llama el derecho de, la disociación de datos, lo que significa que habrá que tratar de disociar el dato personal con el dato sensible. Me explico. Si tenemos los análisis de sangre de una persona, pues sería conveniente disociar el nombre del resultado analítico y crear una especie de barrera en medio para que, aunque tú fueras capaz de leer el resultado analítico, no asocies con persona física. ¿De acuerdo? Esa es la única cosa que introduce el reglamento en cuanto a datos sensibles. Bueno, luego está la figura del menor, obviamente. Menores de edad, pues habrá que ese consentimiento expreso que decíamos hace un momentito, pues es necesario la asistencia de padres o tutores, salvo lo que se llama derechos de la sociedad a la información, que la minoría de edad es es 13 años. A partir de 13 años no es necesaria la asistencia de padre o tutor a efectos del tratamiento de datos personales. En la medida que exista un riesgo para la salud de la persona, la evidencia escrita, el registro escrito, yo soy un partidario y un defensor del soporte escrito, de los papeles. El papel no deja lugar a menos dudas. Insisto, mientras no haya ningún problema, no pasará nada, pero en el momento en que haya algún problema, alguien se puede empezar a cuestionar. Se informó al campamento, el campamento dio las órdenes adecuadas a no sé quién para que tuvieran en cuenta que el niño no podía comer no sé cuántos. Entonces hay que equilibrar seguridad del niño y datos personales. ¿Qué pesa más? Si no cumplimos. Pues, ¿qué pasa si no cumplimos? Pues vamos a ver. El afectado tiene 3 vías de reclamar: la vía civil, por atentar contra el derecho al honor, a la intimidad, si se difunde indebidamente tus datos de carácter personal; la vía penal, si llega el caso, es constitutivo de delito, el artículo 187 bis del Código Penal, el tema de descubrimiento y revelación de secretos; y la otra vía que tiene es la vía administrativa, la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ante el ejercicio de un derecho que es incontestado. En este punto, la Agencia Española de Protección de Datos, que asusta mucho el reglamento, habla de muchos millones de euros de sanción. A ver, hay que quitar ese miedo a las asociaciones y a las empresas pequeñas y medianas de nuestro entorno. No somos Google, no somos estas entidades que tratan datos de carácter personal. Es más, la política de la Agencia Española de Protección de Datos es un poquito la conciliación. Es decir, si un interesado, un afectado, ejerce sus derechos frente a una asociación y la asociación le da una respuesta satisfactoria, errores podemos tener todos, pues como norma general la agencia no se va a meter. Incluso es posible que el interesado, el afectado, se dirija a la agencia denunciando una determinada conducta, comportamiento, y la agencia, antes de iniciar ninguna acción inspectora, se dirija a la entidad, a la asociación, diga, a ver si os arregláis. Que este señor se ha quejado, que le estás enviando la información cuando te dijo que le dieras de baja, se te ha olvidado, ¿qué ha pasado? Ay, sí, mira, perdona, le doy de baja, y quede todo en agua de borrajas. La agencia hoy en día está para perseguir cosas mucho más gordas, y no para perseguir a un afectado frente a que sus datos han sido indebidamente tratados porque él no ejerció su derecho de cancelación y a alguien se le ha olvidado, salvo que ese comportamiento realmente sea repetitivo, reiterativo, y la asociación no haga
caso alguno a esa reclamación del interesado. Bien, como he comentado antes, la agencia en principio está para atender casos muy gordos, grandes incumplimientos, y la agencia en principio está más por la mediación ante cualquier conflicto. No obstante, eso no significa que las asociaciones, las empresas en general, tengan que estar, se tomen a la bartola, por decirlo de forma gráfica, y digan, bueno, pues entonces si lo ha dicho Miguel Ángel, me estoy quieto porque a mí no me van a sancionar. No, puede llegarte la sanción, y sobre todo cuando esa infracción de los derechos, por ejemplo, en caso de conflicto de pareja, que suele ser muy habitual, donde, bueno, mientras todo va bien, pero en un momento en que hay conflicto, pues puede haber fuga de datos, entidades bancarias o cualquier otro tipo de organización que facilita datos. Si realmente hay una afección importante de los derechos del interesado, afectado, valga la redundancia, tú puedes presentar la denuncia y la agencia actuará. La agencia actuará, porque una cosa es que intente la mediación y otra cosa es que tú te avengas a la mediación, ¿vale? Y en todo caso siempre tendrás la acción civil o la acción penal, llegado el caso, que podrás ejercer por tu cuenta, pero la agencia ante una denuncia siempre actuará, y si esa infracción de derechos es grave y sobre todo afecta significativamente a los intereses del afectado, valga la redundancia, la agencia tiene que actuar, evidentemente, ¿vale? Lo que he querido transmitir es que la agencia no va a atender denuncias o reclamaciones un poquito por venganza, pues me han despedido y ahora voy a denunciar a la empresa, a la Agencia de Protección de Datos, porque en su día dije no sé qué y no me han hecho caso. Eso es lo que he querido decir. No quiero transmitir un mensaje de relax, tranquilos, aquí no pasa nada. La agencia, cuando tenga que actuar, actuará y sancionará. Todos mal, sobre todo porque el WhatsApp no es un canal seguro de información. En el ámbito doméstico, privado, tú, tu padre, tu madre, tu novia, tus amigos, no hay ningún problema. En el ámbito asociativo, el WhatsApp no es un canal seguro de transmisión de datos y de información. Con eso te digo todo. Lo que pasa es que, claro, siendo un derecho de carácter personal, personalísimo, pues cada uno la intimidad la percibe de una distinta manera y cada uno se siente afectado de distinta manera, con lo cual la Constitución lo que tiene que tratar es de proteger al máximo a aquel que se pueda sentir más afectado. Si tú no te sientes afectado en tus derechos porque tus datos personales se difundan a través de la red de internet de todo el mundo, pues no ejercitarás tus derechos, va a depender de lo que te sientas tú afectado. Puede resultar paradójico que en el mundo del Reglamento General de Protección de Datos, donde obliga a las organizaciones a proteger tanto los datos de carácter personal, luego en el ámbito doméstico privado pues difundamos en internet, en las redes sociales, que nos vamos de vacaciones, que nuestro niño no sé qué ha cumplido 3 años, y yo hago la advertencia. Generalmente la mayoría de los usuarios, yo ya no soy usuario de las redes sociales, me di de baja, aunque creo que hay algo por ahí que no he conseguido ejercer el derecho al olvido. Tampoco me he ocupado demasiado en ello, pero la mayor parte de los usuarios de las redes sociales, yo diría que el 95% no tenemos los suficientes conocimientos tecnológicos para protegernos adecuadamente de los ataques que podemos sufrir. Y el otro día, hablando con un amigo mío tecnológico, me decía, mira Miguel Ángel, en este mundo hay dos tipologías de empresas, las que han sufrido ataques informáticos y las que no lo saben.